Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Las primeras comunidades cristianas, claro que sufrieron, pero también lucharon por dar un lindo ejemplo de que Cristo estaba vivo y que el Espíritu Santo estaba fluyendo entre ellos. ¿Qué era lo más atractivo entre estas comunidades? Que vivían con amor, lo compartían todo y se preocupaban el uno con el otro. Esto vamos a estar hablando en tu programa El Tesoro de la Fe, las primeras comunidades cristianas. No te vayas y ya regresamos. Sean ustedes muy bienvenidos. Es siempre una gran alegría el saber que nos estás acompañando y que eres fiel a estos programas. Dios está con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo se llenaron de la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Y empezaron a ser testigos de ese amor, de ese Cristo resucitado que vino a traerles un nuevo mensaje. Y así empiezan con una nueva comunidad. Hoy en este programa no me encuentro solo. Tengo la presencia del Padre Luis Mejía, quien me acompaña para compartir con ustedes. Bienvenido sea este programa, Padre Luis. Muchas gracias, Padre Rodolfo. Pues muy contento de estar nuevamente en estos programas y más, ¿verdad?, en este momento en que pues vamos, ¿verdad?, a culminar, ¿verdad?, toda esta serie que hemos estado compartiendo con la gente, y me siento muy agradecido de todo este recorrido que hemos hecho sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y que continúa en estas primeras comunidades cristianas. Dios siempre ha querido una comunidad. Dios escogió a un pueblo y el pueblo elegido en el Antiguo Testamento fue Israel. ¿Por qué Dios quiere siempre tener una comunidad específica, linda en este mundo? Porque Él es una comunidad, ¿verdad?, de amor. Recordemos que este Dios uno y trino que tenemos, Él es comunidad y también busca transmitir ese amor de comunidad que ellos tienen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y escogió primero al pueblo de Israel para revelarse Él como este Dios que es comunidad, y escogió a este pueblo, pero también al enviar a su Hijo para salvarnos, pues va a continuar también su Hijo formando un pueblo elegido. Por eso Jesús quiere continuar con el mismo plan salvífico y con este pueblo. Es importante, ¿verdad? Y como lo has dicho, cómo la Santísima Trinidad son una comunidad, que viven en una perfecta armonía, comparten una misma sustancia y se lo comunican todo. Una comunidad de amor. Eso es quizás lo que quería Dios y lo que quiere Dios también en este momento también. Y es lo que Jesús vino a traer también en estas nuevas comunidades cristianas, a las cuales vamos a compartir y hablar de ellas. Pero sabemos, Padre, que Dios siempre es bueno y misericordioso,
y que también Él quiere una comunidad, así como Él nos ama, que también la comunidad le ame a Él. Porque el amor hacia nuestro Padre Dios tiene que ser mutuo. No solamente sentir que Dios me ama, sino también compartir ese amor hacia Dios y también hacia nuestro prójimo. Para ver más esto, Padre, sobre la antigüedad de las primeras comunidades y sobre todo del Antiguo Testamento, cómo Dios escogió a su pueblo elegido. ¿Qué nos dice Jeremías en el capítulo 7, versículo 23? Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchen, pues, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Qué palabras tan más bonitas. Qué celo de Dios. Que escuchen la palabra de Dios para que ellos sean su pueblo. Así es el mensaje que les dice Jesús también a las nuevas comunidades. Pero ¿qué pasó, Padre, antes de irnos a las comunidades de Jesús en la antigua comunidad? ¿El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios? Sí, sabemos que pues esta relación de Dios con su pueblo pues siempre estuvo entre como decimos, un estira y afloja, ¿verdad? Dios que llama al pueblo y el pueblo que se aleja, luego busca nuevamente a Dios, y así estuvo el pueblo de Israel desde que Dios escogió al pueblo, pues estuvo en esta relación que tenían que estar haciendo una alianza, renovarla, rompían la alianza, renovarla, y así estuvieron por mucho tiempo, pero Dios nunca cesó de llamar al pueblo, de que ellos escucharan para que ellos fueran su pueblo. ¿Por qué Dios nunca se cansa? ¿Y por qué el ser humano sí se cansa? Como lo acababas de explicar, sus subes y sus bajas, o sus fuertes y sus debilidades, sus rebeldías y sus acercamientos. El ser humano pareciese que fuese así, cambiando todo el tiempo, pero lo más importante es que Dios nunca cambia. Dios siempre está ahí para la comunidad. Dios siempre está ahí para el ser humano. ¿Qué le pasa al ser humano? Sí, pues es la naturaleza humana, ¿verdad? También es parte del pecado, ¿verdad? Que todavía actúa en nosotros y que hacía, ¿verdad?, que el pueblo se alejara también, ¿verdad? Constantemente les va a estar, pues, por medio de los profetas, por medio de todos los líderes, ¿verdad?, los pastores que Él les envió al pueblo, en esa constante recordarles, ¿verdad?, que ellos eran un pueblo escogido, ¿verdad?, y que tomaran conciencia, pero pues está, ¿verdad?, también ya en la esencia del hombre, pues el pecado del origen, que hacía que el pueblo se alejara, y entonces Dios volvía otra vez a buscar al pueblo, ¿verdad? Y así fue y sigue siendo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad?, va a tener esa misma intención que el Padre, ¿verdad?, de formar esta pequeña comunidad de la que se rodeó al principio, pero también que seguirá batallando con lo mismo. Seguirá batallando, pero Dios nunca se va a dar por vencido. Continuará y continuará estando en la presencia de todo ser humano. Cuando regresemos, vamos a hablar más entradamente en lo que es las primeras comunidades ya en el Nuevo Testamento. No te vayas, quédate con nosotros y vamos a seguir hablando sobre lo que pasó en el Nuevo Testamento de las nuevas comunidades. En unos momentos ya regresamos. Ahora es nuestro Señor Jesucristo quien quiere establecer esta nueva comunidad. Que vivan con amor, que se amen, que lo compartan todo y que den ejemplo que tienen a Cristo en su corazón. Eso hicieron las primeras comunidades. ¿Qué piensa usted, Padre, de este momento donde las primeras comunidades se pusieron a dar ejemplo de Jesús?
Sabemos que al principio que sí les fue un poco difícil, porque recordemos que todos los apóstoles eran judíos y continuaron en cierta forma viviendo el judaísmo. ¿Cómo es que ellos, por medio de su religión judía, ahora pueden dar ejemplo de una nueva religión, de una nueva comunidad, del cristianismo? Sí, recordemos que nuestro Señor Jesucristo también lo repitió muchas veces, ¿verdad? Yo no vengo a terminar lo que el Padre comenzó, sino vengo a darle la plenitud a este nuevo pueblo. Entonces ahora Él, ¿verdad? Con todas las dificultades que enfrentaron, como tú dices al principio, el rechazo porque los veían a ellos como una secta, ¿verdad? Como alguien como una secta judía, ¿verdad? Los primeros cristianos eran considerados a alguien que estaba provocando un cisma entre los judíos, y como no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pues experimentaron el rechazo de los propios judíos, ¿verdad? Al principio. Entonces se convirtieron en una secta judeocristiana, ¿verdad? Es decir, todavía con su forma de vivir como judíos, pero ahora con las enseñanzas también de nuestro Señor Jesucristo. Se me hace muy interesante y muy, en cierta forma, muy lista de los discípulos, apóstoles de Jesús, el poder entrar en la religión judía. Cómo ellos inculturizaron el judaísmo por medio del cristianismo. Cómo iban aprovechando cada momento, cada fiesta, cada ocasión para darle un enfoque cristiano a aquellas tradiciones, a aquellas fiestas que los judíos estaban celebrando. ¿No se te hace, Padre, algo como muy interesante y cómo fueron tan listos los apóstoles de ir inculturizando y metiendo el cristianismo en la religión judía? Sí, claro, fue para ellos pues casi imposible despegarse completamente de lo que eran todas sus tradiciones, toda su forma de vivir como judíos, pues nacieron judíos. Entonces no podían de la noche a la mañana cambiar todo, sino que encontraron la forma, como tú dices, muy inteligente, de que entendieron que el mensaje de Jesús podía también adaptarse a algunas de las costumbres. Fueron haciendo a un lado algunas costumbres, por ejemplo, lo de la circuncisión, ¿no? Que fue uno de los primeros problemas con los que van a reunirse los apóstoles para aclarar la situación, y otros más, pero fueron viendo cuáles cosas sí eran se adaptaban al mensaje de Jesús, del judaísmo, pero como algunas cosas no. Y entonces fueron, ¿verdad?, haciendo poco a poco ellos una nueva comunidad con las enseñanzas de Jesús, pero sin rechazar de manera total y definitiva también el judaísmo. ¿Por qué? Porque también ahí estaba el plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era un requisito? Si una persona que no era cristiana en este momento de las primeras comunidades, ¿cuál sería el requisito para poder entrar? ¿O qué es lo que le pedían a una persona que quisiera entrar al cristianismo? Pues eran varias cosas, ¿verdad? Una era que les pedían que tenían que circuncidarse, ¿verdad? Una. Pero también era, por ejemplo, el abstenerse de comer ciertos alimentos que estaban prohibidos en la ley judía, el de vestirse de tal manera, varias prácticas que ellos tenían como prohibición en su ley, que querían imponerlas también a los que se iban acercando a las comunidades cristianas. Y esto les llevó a tener el primer concilio, que se llamó el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, exactamente para hablar sobre estos problemas de los gentiles. Y después de haber tenido este concilio en Jerusalén, se pusieron de acuerdo en que todos los gentiles tenían que venir y poderse hacer cristianos. Simplemente tenían que dejar aquellas cosas prohibidas que no se les permitía. Desde este momento los apóstoles empezaron a irse a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Pablo se fue a Antioquía, donde ahí en la primera comunidad que él fundó fue donde le dijeron a ellos, los seguidores de Cristo, y les llamaron cristianos. Padre, ¿podemos leer esa cita bíblica? Sí. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recibieron primeramente ahí el nombre de cristiano. Antes, ¿cómo se les llamaba?
Pues se dice, ¿verdad?, que para eran los nazarenos, los judíos los conocían como los nazarenos, ¿verdad?, o los seguidores del Nazareno, pero ellos no mencionaban el nombre de Cristo porque no reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces los judíos le llamaban la secta de los nazarenos. Y se cree, ¿verdad?, que fueron los romanos, ¿verdad?, los extranjeros, los que empezaron a poner ya el nombre de cristianos o seguidores de Cristo. Mas, sin embargo, ahora estos llamados cristianos, que hasta el día de hoy nos llamamos con mucho orgullo cristianos católicos, ellos empezaron a dar un gran ejemplo de vida. Cómo se la pasaban, cómo vivían, cómo compartían aquella alegría en reunirse, en estar juntos, participar de la ceremonia de la palabra y después compartirlo todo, empezando con los más necesitados. ¿Por qué no leemos la cita bíblica donde nos narra exactamente cómo vivían estas comunidades, que se encuentra en Hechos 42 al 47? Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas, compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y muchas personas se iban agregando. Vamos a hablar sobre este pasaje de la Biblia cuando regresemos después de unos instantes. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Qué linda lectura, Padre, donde se habla de aquellas primeras comunidades que estaban dando tanto ejemplo de un Cristo vivo y resucitado. A veces es importante que en nuestras comunidades aprendamos de esto, porque hay veces que decimos, ¿por qué una comunidad no florece? ¿Por qué esta comunidad no tiene tantos seguidores? Pero es el ejemplo que la misma comunidad da. Hay algo bien interesante que un sacerdote me dijo un día, que cuando él llegó a una comunidad por primera vez, alguien se le arrimó y que le dijo, Padre, ahora sí que usted está aquí en esta comunidad, en esta parroquia, la iglesia los domingos se nos va a llenar. Y el padre le respondió, no es quizás tanto el padre, sino es la comunidad que no da buen ejemplo. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro, el Santo Padre nos has dicho, ¿no? La fe tiene que ser atrayente, ¿verdad? Es decir, lo que se ve en una comunidad, pues dan ganas de estar ahí, ¿verdad? Entonces, las primeras comunidades hacían que más se acercaran y más se acercaran por la forma en cómo vivían, por cómo compartían el pan, cómo se ayudaban unos a otros, por cómo practicaban la caridad. Y esto era lo atrayente de estas comunidades, esa forma de vivir, ¿verdad? Por eso este pasaje, ¿verdad?, es central y yo creo que muchas de nuestras comunidades deberían reflexionarlo constantemente y tomar este modelo, ¿verdad? ¿Estamos viviendo así? ¿Esa es la forma en cómo se vive en la comunidad? Estas son las características que tiene nuestra comunidad. Preguntárnoslo, ¿verdad?, para saber si realmente se está viviendo de acuerdo a estas primeras comunidades que empezaron a dar este ejemplo. Y este ejemplo, Padre, yo siento que no solamente era atrayente, sino era una forma diferente. El preocuparte tú por la otra persona. El saber que Dios me ha bendecido muchísimo en la vida y yo puedo compartir con lo mucho o con lo poquito que Dios me dio.
reflexionando y buscando más información sobre estas primeras comunidades, encontré información que dice, todos se preocupaban el uno por el otro y veían dónde estaba la necesidad, en qué familia, y a esa familia se le ayudaba mucho más. Y ahí se sentía el amor, la fraternidad, la unidad, el importarte por el otro. Y ahí, sin querer queriendo, ellos estaban en cierta forma poniendo en práctica lo que Jesús dijo. El segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, eso es a lo que te impulsa, eso es a lo que te lleva. Preocuparte por la otra persona. ¿Yo lo necesito? No lo necesito. Pero quizás esta familia sí lo necesita más. Y ese ejemplo quizás da más bonito ejemplo que 1000 palabras o una linda predicación. Entonces, ¿verdad? Ponernos a pensar que, como lo decías tú, ¿qué voy a aprender yo de estas primeras comunidades? Sí, yo creo que esta es la clave, ¿no? Entender que las primeras comunidades no estaban ellos innovando nada, sino más bien, pues siguiendo las enseñanzas de Jesús, de una manera sencilla. Como al pie de la letra lo que Jesús había predicado, ellos estaban ya viviéndolo. Y a eso estamos todos llamados. Yo espero, pido a nuestro Padre Dios, que en cualquier comunidad a la que tú vayas, reflexionemos y pensemos, ¿soy buen ejemplo para mi comunidad? ¿Estoy dando lo que Dios me pide como seguidor de Cristo? ¿Estoy compartiendo? ¿Estoy cometiendo pecado de omisión o no? Eso es algo que yo les invito a que todos ustedes reflexionen. Padre Luis, usted me acompañó en este programa por varias veces y le estoy bien agradecido. Hoy llegamos al punto final de esta serie, la vida de Jesús. ¿Qué nos puede comentar, Padre? ¿Qué nos puede decir de esta experiencia que tuvo aquí, estar compartiendo con toda la audiencia? Bueno, es mi primera experiencia en la televisión, ¿verdad? Y además también pues en un programa con tanta tradición, ¿verdad? Ya tantos años tú compartiendo con la gente todo esto, y la verdad me ha dejado mucha riqueza para mi ministerio pastoral, para poder también yo poner en práctica todas estas cosas y poder también llevar estas enseñanzas de aquí también a la comunidad a la que estoy sirviendo ahora, invitar también a la comunidad a que se acerquen a conocer más a Cristo a través de estos programas, tantas cosas que hay en el internet que perjudican, ¿no? y debilitan la fe. Y hay veces que estos programas pues no se tienen a veces la suficiente difusión, ¿verdad? Yo creo que la gente debería conocer más acerca de estos programas, de todo el esfuerzo que hacen aquí también los muchachos que están detrás de cámaras. Yo les agradezco también, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, pues nada más, ¿verdad? Serían muchas cosas las que quisiera decir, pero bueno, ya sabemos que siempre el tiempo nos gana. Pero yo te agradezco, Padre, sobre todo el día de hoy. Yo creo que Dios ya tenía destinado a que tú cerraras conmigo esta serie, porque casi lo empezamos juntos. Y quiero de verdad agradecer a todas las personas, a la producción, a los camarógrafos y a todos los que se encuentran aquí, y a ESNE por darnos la oportunidad de tener este espacio con nuestra comunidad. Que Dios les bendiga y que les acompañe siempre. También quiero agradecerle, Padre, a todos los que me acompañaron en este programa, empezando por Amaris, nuestra productora, a Josué, al Padre Ángel y a ti y al Padre José María, que estuvieron y fueron parte de este programa. Yo quisiera decirles que nuestra información fue sacada de libros muy importantes. Aparte de nuestra sabiduría que tenemos, lo que nosotros aprendimos en el seminario, nosotros buscamos muchísima información. Tenemos varios libros en la cual nos sirvieron como herramientas para informarnos todavía mejor. ¿Puedes mencionar, Padre, algunos de los libros que tú utilizaste para este programa? Sí, especialmente a mí me sirvieron mucho un diccionario de teología bíblica, un diccionario de bíblico, también concretamente algunos títulos sobre la persona de Jesús. Sería muy difícil mencionarlos todos porque pues
Son alrededor de unos 20 títulos. Yo creo que a lo mejor podríamos, ¿verdad?, después pasar, ¿verdad?, bien a las personas que supieran, ¿verdad?, cuál es la bibliografía completa, pero entre los más así significativos, digamos, serían esos, ¿verdad? Información para que ustedes pudiesen tener mejor información, valga la redundancia. Pero desde lo más profundo de mi corazón en este momento quiero darle gracias a Dios, porque Dios es bueno y Dios siempre está pidiéndonos que nos acerquemos a Él. Yo espero y le pido a nuestro Padre Dios que este programa de verdad haya sido de mucho provecho para ustedes. Y les quiero decir, amen a Dios. Si nosotros de verdad supiésemos cuánto nos ama nuestro Padre, de verdad, fuéramos seguidores bien diferentes. Las primeras comunidades nos enseñaron cómo dar ese gran ejemplo. ¿Lo estamos dando? Pidámosle a Dios que en su amor y en su misericordia vaya transformando nuestros corazones y que ese espíritu que se derramó el día de Pentecostés les traiga mucha paz y alegría por habernos acompañado en esta serie de la vida de Cristo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Le vamos a dar a todos ustedes la bendición juntos, el Padre Luis y un servidor, como despedida de esta serie. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.